Vamos a comenzar, sean todos bienvenidos, gracias por conectarse. Seguramente en el transcurso de los siguientes minutitos irán añadiéndose más de nuestros compañeros, pero como decía Barbie, en honor al tiempo y a quienes son puntuales, vamos a comenzar con esta clase esta noche. Gracias a todos por su puntualidad, por conectarse, esperemos que esta sea una gran noche. Vamos a orar por el maestro hoy, pero antes de comenzar con una oración, me gustaría presentarles a Carlitos en esta segunda clase. Es un placer para mí poder describir un poquito a nuestro maestro. Realmente Carlitos es una persona con un corazón pastoral tremendamente fuerte. Todas las características que ustedes se pueden imaginar de un pastor: es paciente, discipulador, es una persona multifacética. Carlitos es tan bueno como para los idiomas, como para servir a las personas, como para estar orando por alguien. Él puede tener una dirección, por ejemplo, tiene que ir al supermercado y en el camino se encuentra gente necesitada de su oración, de un abrazo, de un consejo, y él se detiene. Carlitos es así, es una persona totalmente pastoral. Solo puedo describirlo en una palabra porque son muchas características las que él tiene, y junto a su esposa realmente han levantado en estos años un ministerio en Europa que probablemente muchos pueden creer que es muy fácil ser misionero en Europa, porque uno dice, Europa, wow, pero realmente yo sé que ellos han luchado en contra de muchas situaciones espirituales en ese lugar y han permanecido. Así que yo quiero honrar tu vida, Carlitos, porque sé que has Muchas gracias, permanecido Carlita. y sé que el dar estas clases de madrugada realmente es tu pasión por el reino de Dios. Es un hombre totalmente apasionado por el reino de Dios. No tienen idea. En la iglesia, en la misión, en la calle, en su casa, donde él esté. Y por eso es un placer presentarte, Carlitos. Gracias por acompañarnos. Eres Gracias, una Carlita. gran bendición, y yo sé que la primera clase de Dios ha hablado mucho, y esta noche sé que vas a cerrar con todo aquello que Dios te ha entregado y te ha hablado. Así que bienvenido a nuestra clase de Betel y vamos a Muchas orar, gracias. ¿sí? Oremos. Sí, por favor. Dar este tiempo al Señor. Papá, muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos con este corazón dispuesto y enseñable a saber más de ti, a caminar en tu palabra, en tu verdad, a disponer este tiempo, a separarlo para conocerte más a ti. Señor, te entregamos esta noche, entregamos la vida de Carlitos, que tu Espíritu Santo, a través de su vida, a través de la autoridad que él tiene, de su intimidad contigo, de su relacionamiento, de ese compromiso que él ha asumido desde que te conoció, Señor, se ha transmitido esta noche. Papá, yo oro que toda distracción, todo, todo lo que quiera impedir la fluidez de esta clase sea anulado en el nombre de Jesús. Te entregamos la autoridad de la comunicación, de la red, del internet, Señor, y que esta noche sea una noche de mucha riqueza, papá, que venga de tu reino, que en esta tierra venga tu reino esta noche, papá. Gracias por la vida de Carlitos y bendecimos su vida y te agradecemos por este hijo tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dale, Carlitos. Gracias. Pues bien, no los puedo ver, esperen un ratito. A ver, view, ok. Muy buenas noches a los que no los he podido saludar. Muchas gracias, Carlita, por lo que, por, por la presentación. Y bueno, yo quería primero preguntar un poco cómo que han leído, porque ya me imagino que ya todos han leído por lo menos una vez todo el libro. ¿Qué les ha parecido la clase de ayer? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de la clase de ayer? O lo que han leído, o de repente algo que les haya llamado la atención.
Si desean pueden escribir también en el chat o pueden activar su micrófono. Confrontante con respecto a la idolatría. Muy bien. Gracias. Romy Holguín. El amor de Dios. Ujú. ¿Alguien más? Sí, yo creo que para mí personalmente es un poco recordar que Oseas es un libro, como lo dijiste, que a través de su propia vida, algo encarnado, un mensaje hablado a través de su propia vida, un testimonio vivo, ¿no? Y eso es muy impactante. Lo recordé ayer, ¿no? Mientras explicabas. Ujú. Muchas gracias. Lizzy Vázquez dice, la dualidad, misericordia, condenación, demuestra las dos partes del carácter de Dios. Muy bien. Hola, ¿Alguien Claudia más? Rojas. Hola, Claudia. Bueno, la verdad que el libro de Oseas es muy, muy lindo. Podemos ver que el amor de Dios es un amor que no se rinde, que es un amor incondicional, que es un amor que realmente restaura los corazones que han llegado a apartarse de Dios, que hemos caído, y digo hemos caído porque me incluyo, eh, apartándonos de Jehová, esa como que le llama que es como ese adulterio así como espiritual, cuando le Ujú. decimos a Dios que queremos ir tras nuestras propias vanidades, tras Ujú. nuestros propios deseos, que a veces no sabemos esperar y que a veces no reconocemos a Él en todo lo que Él nos ha dado. Y Ujú. que Dios muestra todas las características de un pueblo infiel y todas las características de Él, Dios en nosotros, que es amor, que es atracción divina, que nos consuela, que nos restaura, que es benigno, que nos protege, que nos muestra su fidelidad y que nos llama principalmente a hacer misericordia y a conocerlo realmente, porque es como, Sí. de oído te hemos conocido, pero aún no te hemos visto realmente, o sea, no te hemos conocido porque no lo vivenciamos, no ponemos por obra la palabra, sabemos que no debemos hacer ciertas cosas, pero igual las hacemos. Ok. Muy bien, muchas gracias. Bien, y bueno, para comenzar la enseñanza, yo quisiera que nos vamos a separar en grupos, ¿ok? Y vamos a contestar una pregunta que tiene que ver con justamente con la vivencia que tuvo Oseas, ¿ok? Vamos a tener solo 10 minutos ya. Si no acaban todos, no hay problema. La idea es que puedan compartir qué es lo que piensan de la pregunta que se les va a dar. Y lo importante es que se medite al respecto de la primera parte cuando habla en el versículo, en capítulo 1, versículo 2, que dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Vamos a abrir un poco el debate, se puede decir, o lo que cada uno piensa, y nos estamos juntando en 10 minutos. ¿Quién está a cargo? ¿Bárbara? No sé. Yo. Ok, ok. Entonces, si podemos hacer ahora los grupos y nos reunimos en 10 minutos. ¿Les Ya. parece? ¿La pregunta va a estar en los grupos o yo la pongo por el chat? Puedes ponerla ahora por el chat, igual yo la voy a enviar a cada grupo. Perfecto. La voy a enviar al WhatsApp de la escuela también. Pero si la puedes poner tú
En el Ok, chat, perfecto. porfis. Ya, tienen que Perfecto. aceptar para ingresar a los grupos, ¿ya? No. Ya. Simplemente era saber para ustedes que, el sentido de fornicaria, cuando le dice Jehová a Oseas, ande, búscate una mujer fornicaria, si era el estado moral presente o futuro, o qué es lo que ustedes pensaban. Esa era la pregunta. Yo puedo ver dos cosas. La primera, que o sea, se puede tomar la parte más general en el sentido de que puede ser una insistencia de fornicaria, fornicación y fornica, como trayendo una insistencia de lo que está ocurriendo en esa tierra. Entonces, de una u otra manera, inclusive hay ciertos autores que piensan que la mujer fornicaria era cualquier mujer de esa tierra, porque la tierra estaba fornicando. Ahora, después es interesante porque en este versículo específico dijo Jehová a Oseas, pero en el capítulo 3, versículo 1, en cambio le dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. ¿Ya? En cambio aquí, si ustedes se fijan, si observan bien, ¿qué es lo que se repite? Se repite ama, amado, ¿ya? Y por otro lado, habla del adulterio, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre fornicación y adulterio? La fornicación es tener una intimidad, una intimidad fuera de los parámetros de Dios. ¿Ya? Es decir, desde el inicio, en este caso Israel, estaba fuera de los parámetros de Dios. Me refiero específicamente a Israel, capital Samaria. ¿Ya? Y después ocurre adulterio, porque no es solamente que las cosas no estaban haciendo a la manera de Dios, sino que después también estaban buscando pactos, porque eso es lo que se busca cuando fuera del pacto que se hizo con su esposo. Eso es el adulterio. Tratar de buscar pactos o uniones fuera del pacto que tú hiciste con tu esposo. Ahora, es interesante porque yo hago esta acotación de estos dos versículos específicamente porque habla de una mujer. Hay algunos que dicen, no, era la misma mujer porque si no, no hubiese tenido sentido en todo el drama de lo que pasa con Israel.
entonces se piensa que es la misma mujer. Pero por otro lado, también leyéndolo yo personalmente, estaba pensando en que de todas maneras, también podría ser que Oseas ha sido enviado a comprar una mujer que haya sido adúltera, en este caso, no sé, una prostituta o qué sé yo, y que lo haya comprado, porque dice que le compró en el versículo 2 del capítulo 3, y que simplemente la haya comprado como para que se purifique, para que se, como le decía ayer, que se desintoxique de toda esa, de todas sus amantes, de todo lo que ella quiso, ¿ok? Porque después le habla del rey y todo eso, ¿ya? Ahora, si podemos abrir nuestras Biblias, me permiten, en Segunda de Reyes 17, del 7 al 23. Ya, aquí lo que quiero que leamos tiene que ver con qué fue lo que produjo o por qué se produjo un castigo, una inminencia de que el castigo iba a caer. Ya, entonces dice, aquí está dando la explicación desde el versículo 17, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Eso es el resumen, pero si ustedes ven, es tan abominable que
no tan solo la idolatría, sino lo que conllevaba, lo que yo les decía ayer como parte de, como el resumen de la primera parte de la introducción, se puede decir, ¿ya? De todo el libro. Entonces, eso es por un lado. Ahora, ¿qué era lo que Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho? ¿Podríamos abrir nuestras Biblias, por favor? Si podemos abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, del 25 al 33. Dice así. Entonces reedificó Roboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ya. Esa es la última parte de este resumen, porque la primera parte habla de Roboam, que ese es el reino del sur. Pero Jeroboam, desde ahí empieza la hecatombe del reino del norte. ¿Cómo? Porque justamente, si leíamos ahí, decía que fue en Dan y en Betel. Ayer Irán me tocó en algún momento los 144,000 y las tribus del Apocalipsis. Y resulta que la única tribu que no se encuentra mencionada en las tribus de las que están en el Apocalipsis es justamente la tribu de Dan. Y es interesante porque eso demuestra que lo que fue, en este caso Dan, fue piedra de tropiezo. ¿Para qué? Para que todo Israel vuelva a caer bajo la idolatría. ¿Ok? Y ahora, este es un punto de vista. No quería meterme tanto en Apocalipsis, pero era solo para un poco aclarar un poco lo que estábamos hablando ayer. Y entonces, ahora yo quería enfocarme un poco en el porqué de las cosas, ¿ya? De lo que podemos ver en el libro de Oseas. Porque la idea es ver todas las cosas, los castigos o las diferentes posiciones o las lecturas que nos muestran dónde estuvo el castigo o en qué parte se puede ver castigo. ¿Okay? Y como yo les decía, el género literario de Oseas es un género de oráculos. Los oráculos eran proclamaciones, ¿ya?
También habían oráculos a otros dioses, también habían oráculos que se hacían también a Baales o cosas así, pero en este caso eran oráculos para Dios, obviamente. Y estos oráculos eran hechos en forma de prosa y que tienen un enfoque biográfico, justamente por lo que habíamos visto de lo que pasaba entre Oseas y lo que se intercalaba con el pueblo de Israel. En este caso, cuando hablamos del castigo, lo que sufrieron, ya lo leímos de acuerdo al libro de Reyes, pero yo quisiera que ahora lo veamos de acuerdo a este mismo libro que es el que estamos estudiando. ¿Ya? Entonces, vemos que el castigo va, por ejemplo, desde el capítulo 5, versículo 8, dice, tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Muchos de los estudiosos dicen que este Betabén era el mismo Betel, que era la casa de Dios, pero que es como una ironía de diciéndolo en vez de Betel, Betabén, porque quiere decir casa de maldad, ¿ya? Betel es casa de Dios, pero ellos lo transformaron en casa de maldad. Entonces, tiembla, oh Benjamín, Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. ¿Ya? Este es el castigo. Efraín es dejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré. Tomaré y no habrá quien me libere. Este tal Jareb, enviaré al rey Jareb. Lo vemos aquí y en el 10. Y en el 10:6, ¿okay? Pero que viendo en el original, muchos dicen que puede ser el Tiglat-Pileser, ¿ya? ¿Por qué? Porque Tiglat-Pileser en su momento fue el que tomó parte del norte, del reino del norte, y que fue parte del juicio, pero que todavía no llegaba completamente, ¿ok? Entonces, por eso es que habla de este tal rey Jareb. Entonces, vemos que el castigo de Dios ocurre, ¿ok? En el capítulo 7, versículos del 13 hasta el 8, 14 más o menos, habla todo acerca del castigo. Entonces dice, ay de ellos, porque se apartaron de mí. Versículo 13. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos contra mí, pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes de espada. Por la soberbia de su lengua, esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Vemos que aquí Israel proclama mentiras desde el momento mismo en que quiere hacer todo con su propio pensamiento. Vemos que Jeroboam instaura un rito parecido al de Judá, con sacerdotes como en Judá, pero lo hacían para becerros. Inclusive en las mismas fechas que en Judá, pero lo hacían para becerros. Entonces, desde ahí, desde sus reyes, o sea, en este caso, desde el rey,
empezó a proclamarse la mentira y eso llevó a que todos crean, aún los que querían ser piadosos, por así decirlo, ofrecer sacrificios, ofrecer sus libaciones a ídolos. ¿Ya? Ahora dice, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Es decir, ellos llegaron a ser muy poderosos, como les decía en la vez pasada, en la clase pasada, y empezó a llegar a ser un reino muy fructífero, ¿ya? A nivel de dinero, a nivel de influencias, a nivel internacional era bien visto. Pero ellos dieron el honor en vez de darle a Dios, lo dieron a su propio ego, a lo que ellos querían, o a sus ídolos, o a sus pactos. Y por eso es que dice, y esto será su escarnio en la tierra de Egipto, porque hacían pactos con Egipto, hacían pactos con Asiria, se sometían a Asiria pagando tributo, perdón, y hacían pactos con Egipto para que puedan defenderlos en su momento. Entonces, así fue como se estaba manejando el área el área moral, por así decirlo, del país. Ponga tu boca trompeta, en el capítulo 8. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel. Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Perdón, yo voy a hacer un paréntesis. ¿Cuántas veces nosotros, alguien decía en el grupo inclusive, cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por impulsos o emociones o a veces el orgullo, el hecho de creernos que nos las sabemos todas y no pedimos consejo a Dios? O también, por otro lado, tal vez sabemos lo que tenemos que hacer, que Dios nos ha pedido, pero por el miedo, por el dolor, preferimos lo que más nos conviene. Y puede ser en una relación, puede ser puede ser con cosas materiales, puede ser aún en sentimientos, o a veces aún utilizando el lenguaje evangélico. No, es que yo te perdono, pero realmente no has perdonado, sabiendo que no, es que no quiero perdonarlo porque esto me hace mucho daño y es que tiene que sufrir las consecuencias. Muchas veces nosotros, no al extremo de Israel, pero sí con una raíz en nuestro corazón, de querer buscar por nuestros propios medios, qué es lo que más nos satisface o nos facilita la vida. Entonces, bueno, aquí para Israel, empezando desde Jeroboam, él decidió, dijo, no, yo prefiero que no vayan hacia allá porque yo quiero que estén conmigo. Fue tan grande su ego, pero al mismo tiempo fue más fácil hacer ídolos que dejar que la gente cumpla lo que Dios les dijo que hagan, que es que lo amen a Él con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y al resto del pueblo como se debía, en justicia, honrando a los más débiles, honrando a los viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, como lo decía en la ley, ¿no? Entonces, ellos establecieron reyes, en versículo 4 del capítulo 8. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios,
por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies ni espiga, ni espiga harina. Y si lo hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. ¿Vieron? Aquí empieza lo que es el adulterio. ¿Por qué? Porque, como les decía, con salario alquiló amantes, es decir, se hicieron tributarios de estos imperios con tal de que digan, ah, no, con tal, como yo hice un pacto con él, como yo le pago tributo, nunca me va a hacer nada. Pero en su momento vinieron y los conquistaron. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Ahí está condenando el hecho de que si él dio una ley, si él dio el cómo hacer las cosas, ¿por qué hacerlo de otra manera? Aunque sea parecido, aunque hayan ocupado aún la misma tela para el éfod, pero si no eran para los levitas o cosas así, entonces no era lo que Dios quería. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Dios es tan, ya cuando está el juicio, es tan claro, pero es tan, ¿cómo se dice? Directo. Él no está dando vueltas, no, él les dice, ¿saben qué? Esto va a venir. Ahora, no es que no hubo gente que no les haya dicho. Aún, por eso yo les decía ayer que es interesante porque aunque el reino del norte, como habíamos visto, hicieron todos esos altares, estuvieron en la fornicación, estuvieron en toda esa inmoralidad tanto mental y de obras, Dios envió profetas, muchas más cosas que se vieron, inclusive cuando vemos, por ejemplo, a Elías yendo a la viuda de Sarepta, bien al norte. Entonces, Dios estaba pensando en Israel. O sea, Israel no podía decir, ah, no, a mí no me dijeron, yo no sabía. ¿Ya? No se podía hacer el loco. O sea, muchas veces, si eso lo aplicamos a nuestra vida hoy en día, eso nos enseña que ante Dios no nos podemos hacer los lesos, aún de las cosas que sabemos nosotros que están mal. Y no importa qué tanto tiempo haya pasado. Dios toma en cuenta si no nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho. ¿Ya? Por eso yo les hablaba la vez pasada de la importancia de la confesión, de la importancia de estar a cuentas. ¿Ya? Ok. De ahí nos vamos del capítulo 9, del 7 al 17. Dice, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad, y grande odio. Atalaya es de Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor. Se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará, cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también.
cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situada en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les das de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las naciones. Cuando uno está en pecado, muchas veces no puede ver las cosas, ¿no? Y en este caso estaban tan embebidos en su pecado que aún... y este pecado era tan cruel, nosotros hoy en día tal vez no podemos dimensionar, porque no sabemos lo que es matar a tu propio hijo por fuego, o ofrecer a bebés como lo hacían en ese entonces, ¿me entienden? Y algo bueno, hoy en día se habla del aborto y cosas así, pero aún así no lo vemos, no es algo tan... no sé cómo explicarlo, tan cercano, ¿ya? Si bien es cierto, tenemos que orar, tenemos que condenarlo, porque obviamente los 10 mandamientos de los que habla la Biblia están a favor de la vida. Entonces, y matar a los bebés, eso causa consecuencias. Entonces, en ese entonces, eso trajo sobre las terceras, cuartas generaciones de ese entonces. Y aplicándola hoy en día, en este tiempo, por ejemplo, aquí en Francia, hay muchas, hoy en día se están preocupando porque antes las madres que tenían 3 hijos, ahora solo quieren tener un hijo. Entonces están pensando y diciendo, bueno, ¿y cómo va a ser para cuando, para poder tener más gente? ¿Cómo haremos? Porque ahora la gente está queriendo tener menos y cosas así. Pero si lo pensamos tranquilamente y fríamente, si mal no estoy, desde el 72 o aún antes, había ya la ley del aborto aquí. Entonces, se va viendo que hay consecuencias sobre todo lo que uno hace, ¿ya? Ahora, aquí era más como pueblo, pero siempre Dios estaba viendo el corazón de cada persona. Entonces, sí, lo del aborto tal vez no te toque a ti, tal vez porque tal vez tú dices, no, yo sí hago nacer y todo así. Pero, ¿qué es lo que tú haces cuando alguien te habla del tema? ¿Cómo tú puedes hacer que la otra persona pueda entender la importancia de la vida? El hecho de la maldad que hay en el corazón del hombre, que nos lleva a hacer cosas aún porque otros nos dicen. Mucha gente que se ha transformado de este grupo de ex parenthood, ¿cómo es? Los del aborto que hacen por todo el mundo, muchos de los que se han convertido porque han visto qué es lo que efectivamente pasa a un bebé, ellos han dicho, no, eso es horrible, y por eso han cambiado. Entonces, de la misma manera, en este entonces, para ellos, fue tan normal ver de una manera tan vívida la idolatría y la perversidad, que para ellos ya sus conciencias se cauterizaron. Y aún tenían, o sea, por eso yo les decía ayer, o el día lunes, que aún lo confundían con Dios. Ellos servían a los Baales, hacían sus cosas, pasaban a los hijos, mataban a sus propios hijos, y después decían, pero Dios está con nosotros porque tenemos dinero, porque estamos felices, porque y había mucha injusticia, y vamos a ver más adelante.
Entonces, a Dios no se le puede esconder nada. Y en medio de todo esto, también los justos tendrían consecuencias en medio de todo este pueblo, en el sentido de que aún los justos también iban a sufrir muchas de estas cosas, como el exilio, como, ¿me entienden? Ahora, claro que es diferente cuando uno está bien delante del Señor, porque el Señor mismo te trae esa paz, pero aún así uno tiene que ser muy cuidadoso de poder estar siempre a cuentas con Él, ¿ya? Ok. Dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Es decir, aun cuando fueron abundantes, siguieron haciendo más ídolos, ¿ya? No es que se quedaron con el mismo que había en Dan y en Betel, sino que empezaron a hacer, como dicen, todo collado, en todo lugar donde faltaba lo ponían más, lo llenaban más. Cuando fui a ministrar en la India, ya tienen tantos ídolos, tienen el árbol, todo es tan lleno de ídolos por todo lado, que realmente es impresionante. O sea, la gente pierde la conciencia de lo que es realmente Dios o alguien que sea superior, sino que siempre están con el miedo de que, chuta, no, mejor voy a adorar por si acaso a la computadora, por si acaso me haga, me ayude para algo. Recientemente vi un informe, una noticia que decían que inclusive ahora ya están adorando a un dios al que le pusieron como nombre Corona en Estados Unidos, en la India. Entonces, a ese punto yo creo que estaba llegando este pueblo en el sentido de cómo hacían dioses de lo que sea, por el miedo, no, es que quiero que haya lluvia, quiero que haya esto. Entonces, hay una dependencia de los ídolos, dependencia de todo lo que pueda influenciarme o influenciar a los otros. ¿Sí me escuchan todos? ¿Está bien? Ok. Vamos al 13, del 13 al 16. Dice, dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte o muerte. Yo seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová. Se levantará desde el destierro, y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán espada sus niños, serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Una vez más, parecería que es un Dios tan malo, ¿no? Porque nosotros solo estamos viendo lo que es la consecuencia de todo lo que ellos vivían. Ahora te hago una pregunta. En un juicio o cuando hay injusticia, el juicio, cuando digamos, ¿no? Hubo un violador y de repente, ¿cómo tú te sentirías si tú fueras la persona violada o el violado en este caso? Y el juicio, la condena es que esta persona tiene que ir a la cárcel de por vida, por ejemplo. ¿Cómo tú te sentirías?
Alguien que me responda, para que no sea solo yo hablando. Si fuese a la Bien, cárcel porque de se hizo justicia. Perdón, sí, está bien. Gladys, ¿querías también hablar? No, no hay Sí. problema. Sí, se hizo justicia y además de eso tendría paz en el sentido de decir ahora voy a estar tranquilo, no me va a volver a atacar o algo así. Exacto. A ver, ¿quién más me puede decir alguna otra cosa? ¿O están todos de acuerdo? ¿Estarían todos tranquilos y en paz? Pero Yo no. aunque, es que aunque esté en la cárcel, el dolor, el sufrimiento que puede tener esa víctima no se le va a pasar porque esté preso. Eso pienso yo. Ya. Además, Exactamente, yo también pienso desde ese punto de vista, porque puede ser que se hizo justicia, pero de acuerdo a historias que ya yo escuché y cosas que a veces uno ve en la televisión, a veces no es suficiente para la persona que sufrió todo aquel abuso. Y él siempre va a querer otra cosa más que muchas veces buscan hasta, deja recordarme el nombre, buscan hasta justicia por sus propias manos, que obviamente no es lo correcto, pero no es suficiente, a veces simplemente le echa a esa persona a ir para la cárcel. claro. Son muchos Ahora, sentimientos que obviamente solamente una persona que pasando por esa situación puede experimentar, porque aquí nosotros estamos hablando simplemente un ejemplo. una suposición. Ahora, Sí. ¿por qué yo les hice esa pregunta? Porque justamente así como no nos podemos poner, como decía Miss Bellis es tu nombre? ¿Sí lo dije bien? Ok. Como le dijo Miss Bellis, yo puedo solo suponer lo que ellos estaban sintiendo, pero también cuántas viudas, huérfanos o aún extranjeros o más débiles estaban sufriendo todo lo que sufrieron durante esos años que ellos estuvieron en idolatría. O sea, porque cuando algo nos pasa a nosotros, ahí sí decimos, no, no, es que ha sido verdad. Por ejemplo, lo del coronavirus, ya, pongamos un ejemplo más general. No, no, mientras no tocó a alguien que estaba cerca nuestro, no nos tocó a nosotros, siempre seguía siendo como algo lejano. Cuando empezó en China, en China. Hasta que ya te empezó a llegar y eso te empieza a cambiar la vida, te empieza a cambiar tu manera de actuar, de vivir, de relacionarte. Entonces, ahora imaginémonos el hecho de dejar a Dios de lado. Porque no es que ellos no lo sabían al comienzo. Ellos lo sabían y tenían el ejemplo de David y todo eso. Pero ellos lo dejaron. Ahora, es interesante porque después, bueno, eso es en otro libro, pero Israel lo que necesita es un juicio de Dios debido a los débiles. Porque el corazón de Dios está conmovido por los débiles. ¿Por qué? Porque justamente sus leyes, sus principios, sus preceptos van por todas las personas, pero por los débiles, por los que, bueno, por la vida en general, ¿ya? Pero siempre sus leyes favorecían a los más débiles. Y era justamente cuando tú servías a los ídolos que se afectaba a los más débiles. ¿Ya? Entonces, porque, por ejemplo, ¿qué culpa tiene un bebé para que le estén ofreciendo a Moloch? ¿O qué culpa tiene, no sé, una niñita decir, no, tienes que pasar, tienes que ofrendar tu cuerpo, porque había también la prostitución sagrada, para que nos llueva este año, o cosas así, ¿me entienden? Entonces era como algo tan normal. Hoy en día tenemos leyes en los países, cada vez se parecen más como que se alinean más a las leyes de Dios, se podría decir, aún a nivel de higiene, porque si vemos los levitas, Dios les dice hasta que tienen que tener una estaquita, hacer hueco en el hoyo para poder hacer sus necesidades. Entonces,
había una cuestión de higiene, había una cuestión de salud, había una cuestión de vivir en comunidad. Entonces, todas esas cosas fueron afectadas. Y cuando Dios trae el juicio, porque muchos se pueden enfocar solo, ay, no, es que Dios es tan malo, y ahí vienen las ideas, no, es que Dios es el barbudo que tiene el tridente que nos va a caer con todo el fuego. Es como consecuencia de la maldad del corazón del hombre. Pero una y otra vez, esto es lo que les he estado leyendo, son solo los juicios, ¿no? Pero yo quisiera que podamos ver desde ahora en adelante más o menos las promesas más bien también que Dios nos da. Porque yo quería hacer un contraste en esta noche. Yo quería empezar desde el pecado, de la fornicación, del adulterio, muchas veces el estado corrompido del hombre, para que después vayamos viendo más bien el carácter y la naturaleza de Dios. Porque es como nosotros, o sea, el único que tiene la capacidad para cambiar las cosas más horribles en cosas muy hermosas es el Señor. Y sin importar el lado en el que estés, muchas veces puede ser del lado de, no, es que estoy idolatrando, no te estoy diciendo que estés idolatrando ni pequeñitos figurines, pero tal vez tu familia o tu trabajo o, no sé, tu posición, y que uno tiene que arrepentirse. Pero de repente el Señor permite que viva ciertas circunstancias. Y ahora, yo no estoy aquí para condenarte, no, sino que estoy solo dándote un ejemplo. Entonces, ¿y qué pasa? Y si yo idolatro algo, por ejemplo, ya digamos, la computadora la idolatro y no la quiero, que ni sé qué, y boom, se me rompe la computadora. Ahí se va a ver qué va a pasar con mi vida, ¿no? En un momento yo me acuerdo que una chica idolatraba su piano, pero no lo dejaba que no le tocaba, pero nadie me toca el piano porque el piano. Hasta que, no sé si me van a creer, pero bueno, es el testimonio. Llegó un ladrón y se le robó el piano. Había moto, había radios, había televisión, había todo lo que usted se puede imaginar. Llegaron a la casa y se le robaron el piano. A otra persona yo le hablé del diezmo, le dije, mira, ¿sabes qué? Es importante porque eso te ayuda. Y más bien hasta como que casi hasta me dice, no, ¿qué te pasa? ¿Que acaso yo, y a mí que me paga? No, yo cómo voy a dar el diezmo. Al mes o a los 2 meses, bueno, no estoy seguro, ya fue hace mucho tiempo, le robaron exactamente lo que equivalía el diezmo de su mercadería. Entonces, ahora, yo no estoy diciendo Dios le robó, no. Dios permitió que ocurran cosas. ¿Para qué? Para que se rompan los ídolos en nuestros corazones. Para que se rompa la fornicación de nuestros corazones incircuncisos. Y eso es lo que necesitamos llegar. Y para eso necesitamos a este Dios tan amoroso, que ya lo vamos a ver, ahora lo vamos a descubrir, ¿ya? Porque sí, ya hemos visto mucho de Israel, mucho de la maldad, y quiero hacer por eso quería hacer ese contraste, ¿no? Porque está entre la fornicación que está en el capítulo 1, versículo 2, y el contraste sería en el capítulo 3, versículo 1, del amado, ¿ya? El amado, o mejor dicho, la mujer amada, le dice, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Es decir, el amor de Dios tiene que sobresalir. ¿Ya? Y quisiera empezar leyendo justamente los versículos que estaban antes, del 2 del 16 hasta el 20. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más
me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando del violador, del lado de la... En juicio, en benignidad y misericordia. Y otra cosa que se me vino mientras estaba estudiando es que aun cuando hablamos de la segunda venida del Señor, del juicio y todo eso, nosotros sabemos que cuando Jesús venga y Él juzgue todas las naciones, toda la gente, van a estar los que vivan eternamente con Él, y en su amor van a estar los que no quieren vivir eternamente con Él. Entonces, en su juicio y en su misericordia también Él deja escoger. Ahora, obviamente que es un poco... es muy adelantado para este tiempo, porque en este entonces no se conocía lo que nosotros conocemos de Jesús, del Espíritu Santo, de todo lo que nos puede ayudar a transformar, que nos transforma de adentro, ¿ya? De lo que veníamos hablando. Pero en ese entonces era como una esperanza de poder dormir seguros, de que ya no les ataquen más enemigos, ¿ya? Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Ahora, conocer a alguien también dijo en los grupos, no sé si todos lo escucharon o si fue después. No, fue en los grupos. Que alguien decía que a veces decimos, no, fue en el grupo, que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, como lo dijo Job, ¿no? A veces escuchamos hablar de Dios y ay, qué lindo y cosas, pero cuando lo conocemos, cuando le decimos, Señor, la embarré, o a veces por cosas tan insignificantes, a veces cuando uno se frustra o se enoja o pierde el tiempo en discusiones que no tienen que existir, aún con tus esposos, con tu esposa, o a veces con tus hijos o con tus padres. Entonces, pero el conocer a Dios es como, Señor, reconocer que Dios, mira, me equivoqué, pero tú eres tan bueno, Señor, ayúdame a cambiar esto. Y es como confiar en Él. El conocer a Dios es confiar en Él, es tener esa capacidad de ver cómo Él ve las cosas, de sentir cómo Él las siente. Y solo eso se experimenta en meditar en Él, cómo Él ve, cómo Él estaba viendo a Israel. Si bien es cierto, Él estaba muy enojado. Ya vamos a ver otro texto más adelante. Estaba muy enojado, pero al mismo tiempo, ¿cómo te voy a dejar? Le dice. O sea, es como todo un drama porque Él lo ama de lo más profundo de su ser. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite. Es una personificación, es una forma de escribir donde cosas que son inanimadas toman vida, o sea, o la expresan como que tuvieran vida, ¿no? Y dice, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, y yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, es decir, al Dios que siembra, es decir, al verdadero Dios, al Dios al que debemos adorar, alabar, aún agradecer por los alimentos, aún por ese oso que tiene mis belis ahí, agradecer porque es Dios el que permite que está ahí, o que le permite a Romy tener ese... los escuchadores, ¿cómo se dice? Los audífonos, o que le permite a Paulina tener ese árbol en su muro de atrás. O sea, dar gracias a Dios, porque todo lo que tenemos es por Él. ¿Ya? Si tienes poco, da gracias a Dios. Si tienes mucho, da gracias a Dios. No envidies lo que los otros tienen.
No quieras lo que los otros tienen, porque eso es codiciar. Más bien, da gracias y haz acciones de gracias por lo que tienes. ¿Ok? Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de la que era no amada y la que no era pueblo, y yo le diré, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Y nosotros podemos decir, Dios mío. ¿Ok? Ahora, vámonos a 2:21, a la 3:5, dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. ¿Ya? Aquí es una... Podríamos decir que cuando los profetas hablaban del fin de los días era como un fin último, pero que en ellos, como yo les decía ayer, no veían todavía lo que nosotros vemos de la segunda venida. Ahí era la primera venida de Jesús, ¿ya? Para ellos era como algo que iba a ser nuevo, algo que de una u otra manera iban a poder experimentar la paz que tanto se busca como seres humanos, ¿ok? Pero Dios lo estaba dando como una promesa. Después volverán los de Israel y buscarán a Jehová y a David su rey. ¿Por qué? Porque David era un ejemplo de rey, era un ejemplo de temor a Dios, aunque cometió muchas cosas. Ustedes también saben cuántas pavadas hizo David. Fue un hombre que mató, que codició, pero él se arrepintió, ¿no? 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Recuérdense que ellos eran un pueblo de siembra, de cosecha, de ganado. Entonces, para ellos, estas expresiones de como la lluvia temprana y la tardía, es como, wow, es como, tenemos lo que necesitamos, tenemos provisión, tenemos vida. Dice que, y es interesante porque dice, y nos resucitará, nos levantará de la muerte. Y en ese entonces no se conocía lo que nosotros conocemos de Jesús. Pero eso a mí me impresiona cómo Dios se comunica. Y ahora yo también me he puesto en los pies de cómo recibiría el profeta. Por un lado, los mensajes de dolor del corazón de Dios, pero por otro lado, la esperanza de este Dios, la esperanza de si este Dios tan bueno me está enviando a hablar a unos impíos, o aún identificándose tal vez el mismo con, Señor, si tú nos estás hablando a nosotros, y tú nos estás diciendo que tú vas a prosperar, que tú vas a traer la paz, que tú vas a traernos tranquilidad, que tú vas a hacer justicia, juicio, benignidad y misericordia. ¡Wow, Señor! Yo quiero verte, yo quiero. Y ese debe ser como lo que nos haga palpitar a nosotros también, que cada día nosotros podamos hacer lo mismo que hacían los profetas. Señor, ven. Por eso es que dicen en muchas de las profecías, ven, Señor Jesús, ven. ¿Ya? Porque eso es lo que tiene que producir en nosotros. El hecho de querer tenerlo más, de poder experimentar el hecho de poder conversar, de tener una respuesta a esta conversación bien íntima que se tiene, ¿ya? El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios siempre, a veces lo ligamos a solo conocer la Biblia como el texto bíblico, lo que estamos haciendo ahora, que es importante. Pero yo creo que lo más importante es poner en práctica lo que tú puedas aprender, ¿no?
no importa si conoces un poco, pero ese poco lo pones en práctica. Eso es algo, un sentido de lo que yo a veces doy como cuando se habla de la santidad o cosas así, de poner en práctica lo que yo conozco de la Biblia. Pero bueno, vamos a capítulo 13, versículo 14. Es interesante porque aquí hay, yo lo leí como juicio también, pero dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. En ese momento yo creo que Dios está haciendo una referencia a cómo la muerte va a ser extinguida en nosotros. Porque si ustedes lo ven desde el inicio, el ser humano tuvo esa muerte que uno mismo le dejó la salida, como en Adán, como lo hemos visto durante toda la historia, aún con esto que estamos viendo, no es que solo ellos al hacer los becerros estaban pecando, sino lo que había en el corazón, porque muchas veces lo externo ya viene como consecuencia de lo que tenemos en el corazón. ¿Ya? Y desde Adán hubo muchos cambios, aún Abraham venía de un pueblo pagano, o sea, vemos que el corazón del hombre sin Dios piensa del continuo el mal. O sea, por más que, y muchos podemos decir, no, pero es que hay algunos que hacen buenas cosas, ¿no? Como hay gente no cristiana que hace buenas cosas. Y es lo que yo digo, o sea, el hecho de que Dios los use o Dios guíe a hacer cosas buenas a alguien o les haya inspirado, porque a veces Dios puede hablar, y yo creo que Dios puede hablar a quien Él quiere, de la manera que Él quiere. Y las personas aún impías pueden hacer cosas que vienen del corazón de Dios. Pero la diferencia es que ellos no saben que es Dios, o ellos no saben o porque ellos a veces se adjudican, no, es que fui yo, aquí donde estoy, muchos se adjudican, no, es que es el hombre, es la ciencia. Lo que pasa es que son las experiencias que se tienen. Pero hay que reconocer que sin Dios, nosotros podemos ser como trapo de inmundicia. Pero al mismo tiempo, yo puedo reconocer que de una u otra manera, por ejemplo, en este país humanista, si bien es cierto, por ejemplo, lo que les decía, el aborto es una porquería, nada, pero por otro lado, hay mucho más defensa a los débiles. ¿En qué sentido? En dar ayudas sociales, en ayudar. Ahora, yo no soy ni siquiera ni de izquierda ni de derecha, ya por si acaso yo lo que estoy diciendo es lo que dice la Biblia, ya, porque no me quiero poner en debates políticos, pero lo que habla la Biblia es que uno debe de ayudar al más débil, debe que aún en el área financiera, que haya menos diferencias entre los que tienen mucho y los que tienen poco. No, Dios nunca estuvo en contra de los que tenían mucho. Porque tenías poco ya, entonces tú estás listo, o no tienes orgullo en tu corazón. No. Él lo que siempre estaba buscando es que haya menos diferencia entre los pobres y los ricos, que los pobres no se endeuden, ¿me entienden? O sea, hay muchas leyes que van ligadas a eso y que en estos países, por ejemplo, yo estoy diciendo en Francia, se ayuda a mucha gente débil, a mucha gente pobre. Y uno puede decir, no, pero es que son humanistas, no lo toman en cuenta a Dios. Sí, pero están haciendo cosas que son de principios que vienen del corazón de Dios. Cosas que a veces como cristianos no lo hacemos. Entonces, hay una reflexión en la que nosotros también debemos, más bien, Señor, ¿qué es lo que tú quieres en el lugar donde yo estoy?
¿De qué manera tú quieres que yo viva el evangelio? ¿Ya? Porque sí, si hablamos de Israel y bueno, y en Israel y con lo que pasó con los proyectiles de Gaza, Israel, eso es en Israel. Pero ¿de qué manera quiere Dios, el Dios el creador, el que quiso traer esta paz a Israel, a Oseas en ese momento, o que dio esta palabra profética? ¿De qué manera Él quiere que yo viva hoy aquí? Aquí en Francia y en Chile o del país donde estés, porque la idea es que nosotros podamos aplicar de una manera concreta a nuestra vida. ¿De qué manera yo estoy tal vez transmitiendo sus principios? No lo sé. Tal vez estoy enseñando a alguien. Tal vez he salido a proclamar. Miren, este fin de semana nosotros estuvimos con un grupo de gente, porque aquí en Francia, por ejemplo, en estas 3 a 4 semanas, ha habido una ola de violencia contra los policías, pero increíbles. Han asesinado policías, y feminicidios también, femicidios. Ha habido muchos femicidios. Y ha sido como semana tras semana a tal punto que 2 ciudades tuvieron que estar confinadas porque 2 personas en diferentes partes de Francia les agarró la loquera y el uno había matado o trató de matar a su esposa y se huyó, el otro mató a 2 policías y huyó. Entonces, y vemos esa ola de violencia. Entonces dije, no, vamos a ir a la calle y vamos y pusimos ciudad de paz, ¿ya? Y la idea era para que la gente medite en cosas que vengan del corazón de Dios, en cosas que no tengan que ver con tanta violencia, con el femicidio solamente. Y sabes que fue bueno porque la gente como que, paz, bueno, paz, no sé, y les haces meditar, les haces pensar en cosas que vengan del corazón de Dios. Entonces, eso es solo un ejemplo, pero bueno, entonces, ahora, la parte más, la que más me impacta del libro es cuando al final dice, vuelve, no, les iba a hablar de lo del padre, perdón. En el capítulo 11, yo les iba a hablar de lo del padre. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Pónganse un poquito a pensar de lo que estábamos hablando, de que muchas veces la gente que no conoce a Cristo también puede hacer cosas y Dios lo puede hacer por ellos, pero ellos no lo saben. Al igual que tú y yo en algún momento, no sé si, bueno, los que venimos de un trasfondo que no conocíamos nada del Señor, no sabíamos que Dios estaba ahí, pero Dios lo estaba ahí. ¿Cuántas veces Dios nos salvó de la muerte? ¿Cuántas veces el Señor nos permitió tomar una buena opción, aunque no lo conocíamos? ¿No? Y bueno, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volveré a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podría abandonarte, oh Efraín? Miren esta parte del corazón de Dios. ¿Cómo podría abandonarte, oh Efraín, después de todo lo que vivieron? ¿Me entienden? O sea, ahí se ve un Dios compasivo, ¿ya? Porque sí, prácticamente aquí le están insultando en la cara, le dicen, no, está un pie con Baal, otro pie con Jehová. ¿Cómo podré abandonarte? ¿Te entregaré yo, Israel?
¿Cómo podría yo hacerte Adma o ponerte como a Seboim? O sea, traer un juicio que los acabe hasta el polvo. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. ¿Saben qué? Esta es una promesa de todo lo que Dios haría en su momento, ¿ya? Porque sí, bueno, fueron dispersados y todo, pero cuando he estado leyendo mucho en estos días aún también los hechos de los apóstoles, y en algo que me he metido últimamente mucho es en el reino del norte. Entonces, por ejemplo, Nazaret era en el reino del norte, o en lo que nosotros estamos estudiando ahora, Nazaret es en el reino del norte del futuro, ¿no? El mar de Galilea es en el reino del norte, en lo que está ahí. Entonces, los lugares donde vemos que Jesús tuvo ese corazón, los samaritanos, bueno, obviamente Samaria era la capital del reino del norte, y él va con un corazón y trata de buscar a esa gente, y toda esa gente viene a Dios. Entonces, de la misma manera como también fueron disipados en su momento, cuando ellos regresen en compasión de lo que Dios va a hacer, ellos regresen. Entonces, siempre hay una esperanza con el Señor, ¿ok? Mientras estemos vivos, hay esperanza con el Señor. ¿Okay? Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Yo puedo decir que aquí, al parecer, ya, estaba el reinado de Ezequías, que era el reino del sur, que era un buen rey. Y obviamente estaba el reino de Efraín, por eso hace el contraste, ¿ok? Entre el reino del norte, que estaba ya siendo prácticamente con el juicio, y Judá, que dice, aún gobierna con Dios y es fiel con los santos, ¿ok? Y después vemos que dice, vuelve, el capítulo 14, dice, vuelvo, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Se acuerdan lo que les hablé de los débiles? Dios está a favor de los débiles, pero también Él quiere sanar la rebelión. ¿Ya? Y dice justo en el versículo 4, dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. La rebelión es decir, yo puedo con mi propia fuerza, lo que hizo Jeroboam, lo que hacemos muchas veces cuando, como decimos en Chile, no estamos ni ahí. Pero Dios puede sanar esa rebelión cuando conocemos al Dios vivo. ¿Por qué? Porque Él puede sanar el rechazo, Él puede sanar la rebelión, Él puede sanar lo más oscuro de nuestro ser para cambiarlo y hacer de Él que nosotros más bien seamos fuente de cambio para la rebelión de otros, ¿ya?
Por ejemplo, tuve la experiencia de conocer a un ex reo que fue muy buscado en el país de donde él era. Y este hombre era muy rebelde, porque obviamente era la cabecilla de un... de un, ¿cómo se dice? De un grupo que hacían mucha maldad, robaban, hacían de todo, ¿no? Fornicaban, bueno, de todo. Pero él dice que cuando estaba en su celda, en su momento, él dijo, si tú realmente existes, revélate mi vida. Y le dijo, y yo quiero cambiar, y yo quiero ser radical. Si yo te sigo realmente, yo lo voy a hacer. Y efectivamente, ese hombre llega a ver tanta misericordia, tanto amor en él, debido a lo que él recibió. Y por eso yo creo que también es necesario darnos cuenta de lo que nos hace separarnos del corazón de Dios. No tan solo por sanarnos y por estar bien nosotros, que obviamente eso es lo que Dios quiere, sino que también para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Porque si ustedes recuerdan, Dios les dijo, sean santos, porque yo Jehová soy santo. Y cuando Él dijo eso, fue, yo les he separado. Yo quiero que ustedes sean como luz para las naciones. Y sí, hizo pacto con ellos, se casó con ellos, lo traicionaron, primero con la fornicación, después con el adulterio, queriendo buscar ya no solo a los ídolos, sino a las potencias, al poder. Pero aún así, él decidió seguir con su parte del pacto, porque en un pacto siempre hay dos. Y él nunca dejó de lado su parte del pacto. Él cumplió todo lo que dijo que iba a ocurrir, y él también aún, imagínense cuando, bueno, eso ya lo verán en otro libro más adelante, no me quiero adelantar a eso, pero Dios lo que quiere es que nosotros podamos cambiar para que seamos luz a otros. Dios quiso cambiar a Israel. Y sí, hay ejemplos demasiado crudos, demasiado... Ay, cada vez que leemos libros como Oseas, Jeremías, Lamentaciones, decimos, pero ¿cómo, Señor? Pero después decimos, Señor, pero es que tú eres tan bueno, tú eres tan bueno. Entonces, yo quisiera dejarles ese mensaje, porque muchas veces podemos sentirnos como el huérfano que decimos, Señor, pero ¿y quién me va a salvar? ¿Ya? El rechazado, dejado solo. ¿Y quién me va a ayudar? Si estoy solo, si estoy sola, por muchas experiencias que hayas vivido, lo que sea. Pero, o por otro lado, tú dices, no, pero es que yo tengo un carácter que no me ayuda, ¿ya? O de repente las chicas si están en su mes y que de repente les es muy difícil a nivel de emociones o discusiones, o para el adolescente que está creciendo y que está teniendo muchos cambios en su mente y en su cuerpo y que no sabe cómo, y que por último se revela. Entonces, hay esperanza, tanto para el uno como para el otro. Porque nuestro Dios es un Dios que quiere cambiar nuestros corazones. Al que se siente rechazado, Él le da la aceptación que necesita. Y al que es rebelde, le ayuda a ser humilde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros podemos obtener esas dos cosas. ¿Ya? A donde apunta todo este libro es a las nupcias que va a haber
en la segunda venida con Cristo, en la que Dios a través de Jesús nos limpia, nos regenera, nos da esa oportunidad de cambiar de adentro hacia afuera y poder ser luz y poder ser de bendición para otras naciones y para otras personas. Y al final dice, y será Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo sus sombras, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. En él tendremos el fruto que necesitamos. En él podremos dar fruto. Sin él no podremos dar fruto. Y ahora, ¿y cómo resumimos eso? Para nosotros poder caminar en fidelidad a Dios, necesitamos conocerlo a él. ¿Cómo? Obedeciéndole, poniendo en práctica sus principios, defendiendo a los más débiles, amando, perdonando y dejándonos ser restaurados por él. Porque él no nos quiere solo como, muchas veces tenemos esa idea de como cristianos, no, es que Dios quiere siervos. En alguna oportunidad alguien le dijo a mi hijo, un maestro de escuela dominical, le dijo, no, Dios lo que quiere, porque mi hijo le dijo, o sea, la pregunta era, bueno, ¿y qué vamos a hacer al cielo? Y mi hijo le dijo, bueno, vamos a disfrutar con Dios. Y el otro dijo, no, vamos a ser siervos. Entonces mi hijo se quedó como, papá, ¿es cierto eso o qué? Se quedó un poco medio traumado, pero le dije, no, tranquilo, hijo. La idea es justamente disfrutar con él, desde aquí, desde la tierra. Pero no un disfrute solo netamente de las sensaciones, sentirme bien. Porque muchas veces el quebranto es lo que más ministra el corazón de Dios. Y a veces tenemos que pasar por momentos muy difíciles. Aún Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y este esposo tiene la característica de ser un esposo fiel. Si alguna vez alguien te fue infiel, sufriste una decepción, no, tú dices, pero ¿cómo me pudo ocurrir cosas así? Yo te quiero animar y te quiero decir que Dios es fiel. Y así como fue fiel para llegar a tu vida, también va a ser fiel para ayudarte en el proceso. También va a ser fiel para caminar contigo. Si aun cuando fuimos infieles, aun cuando fuimos iguales o peores en nuestro corazón, en nuestra mente que Israel, y a él Dios le dice, yo lo llevé de la mano y yo lo llevaba de los brazos. ¿Cuánto más cuando tú eres su hijo, cuando tú eres su hija? Si de repente dudas de su amor, díselo, sé honesto con él, pero deja que él te hable a tu corazón. Porque una de las cosas que él dice es que él llevaría a Israel al desierto. Y como les decía ayer, él nos lleva a un desierto, es para poder tener un tiempo a solas, un tiempo de intimidad, un tiempo de profundidad. Entonces, Oseas es un libro donde hay un sinfín de paralelos, un sinfín de contrastes, pero que nos deja ver la mejor faceta de Dios y la peor faceta del hombre, pero que al mismo tiempo nos da esperanza, porque la mejor faceta de Dios es la que nos conviene.
Así que el amor de Dios es un amor que te transforma, es un amor que te confronta, pero es un amor que te da esperanza, aún las circunstancias en las que estés. Él te da esperanza, ¿ya? Yo quisiera orar para terminar, ¿ok? No sé si alguno tiene alguna pregunta, perdón, yo no, me embalé hablando. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno. No sé si el staff tiene alguna cosa que decir o oro por la gente nomás. Carlitos, si deseas, No, puedes. amigos, no hay. Tú le... Hable nomás, Carlita. Ah, Eres anfitriona. ok, dele, Carlita, dele. Póngale tocaya, póngale. No, amigo, dale nomás, puedes cerrar, puedes orar por nosotros. Okay. Papá, cuán difícil a veces es concentrarnos en ti cuando hay tantos ruidos, Señor, de lo que está alrededor. Pero te doy gracias por este tiempo que tú estás dándoles a mis hermanos, a mis hermanas, para poder estar en este refresco, en este refrigerio que solo tú quieres darles, Señor. No sé cuáles son las circunstancias, las situaciones por las que ellos están pasando, pero yo te pido que tú hables a sus corazones. Señor, que como decía en Oseas, Señor, que como esa osa que va y llega hasta las fibras para arrancar lo malo. Asimismo, Señor, que tú lo hagas con cada hermano y cada hermana aquí, pero que así también, Señor, tú restaures y tú cambies todo rechazo. Dice tú, Señor, trayendo el cambio, Señor, a aquel que se ha sentido solo, aquel que se ha estado sintiendo rechazado o a aquel que ha vivido una injusticia. Papá, que él pueda ver que en ti hay justicia, que en ti hay la aceptación, que en ti hay la compañía que necesita. Pero para aquel Señor que tal vez dice, no, yo no tengo nada que cambiar, yo soy todo perfecto, a mí todo me va bien y que tal vez hay áreas ciegas en sus vidas, en la que la rebelión es más fuerte. Yo oro que tú seas cambiando, Señor, porque en tu palabra, Señor, encontramos que aún la rebelión del pueblo, la rebelión de las personas, tú las cambias, Señor. Pero yo te pido que tú les hables para que no seas usando castigos o confrontación, o aún cosas que nos duelan mucho más, o aún cosas públicas, sino que, Señor, sea de una manera sencilla, que nosotros aprendamos a ser humildes contigo, a poder buscar ayuda cuando lo necesitemos, a poder decir, no lo sé, cuando no sepamos algo. Yo oro en el nombre de Jesús, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de los que están conectados y a los que van a poder recibir estas enseñanzas. Yo te pido, Señor, que nos enamores más de ti. Señor, si hay áreas de tu carácter que quieres que conozcamos durante este tiempo del estudio de la Biblia, Señor, dalas a conocer, Señor, de una manera clara, precisa, que cada uno sienta esa pasión, ese anhelo de saber quién eres tú, Señor, para que así también en su momento puedan ser luz y en conversaciones cotidianas
puedan hablar de tu verdad, de quién eres, cómo tú actúas, Señor. Yo bendigo a este grupo, bendigo a los líderes, al staff. Guarda, Señor, sus relaciones, guarda sus preparaciones, guarda desde la salud a todo el grupo, Señor. Y permite, Señor, que el enemigo no tome ninguna forma de distracción para alejar, Señor, del propósito que es conocerte a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Carlitos. Creo que son muchas cosas. Creo que todos pudimos identificarnos o con todo, o con parte, o con algunas cosas que dijiste. Y bueno, que el Espíritu Santo siga hablando a cada uno de nuestros corazones y todo lo que dejaste. Hablado a nuestros corazones, como Raquel dice. Sí, que hablaste a nuestras vidas. Muchas gracias. Honramos tu vida, tu tiempo, el tiempo que pasaste para preparar esta clase y creo que nos vamos muy bendecidos esta noche con estas dos clases que compartiste esta semana. Antes de cerrar, quisiera preguntar, Tulio, Bárbara, ¿tenemos algún anuncio acerca de los trabajos, tal vez? Sí, el único anuncio que hay es que en un rato más, antes de que termine el día, voy a estar enviando al grupo de WhatsApp las tareas correspondientes a esta semana, ya para que ya puedan empezar a trabajar en ellas. Yo ya me imagino que cada evaluador se puso en contacto con ustedes. Ellos le van a pasar su correo o al Instagram, ahí como acuerden ustedes, para que cada estudiante pueda enviar sus trabajos. Ya, y recalcar el agradecimiento a Carlos, su entrega, su disposición, sobre todo que ya es muy tarde. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Lo siento, pero a veces la tecnología me pilla todavía. Y yo tengo los PowerPoint, no sé si los mando para alguno de ustedes, no sé. Sí, si me los puede enviar a mí, al mismo WhatsApp, y yo se lo reenvío al WhatsApp de los estudiantes. Ok, listo, Por muchas favor, gracias. gracias. Y también que Carlos y su esposa están trabajando también con la Biblia, con la palabra ahí en la ciudad de Estrasburgo. Si ustedes quieren más información, Carlos se nos puede mandar a escribir ahí en el chat, quizás el Instagram del ministerio. Yo no sé hablar en francés. No sé. Pero para que puedan seguir también, ver algo, de repente si quieren saber algo más o quizás hacer una donación cuando ustedes distribuyen Biblias o hacen otros proyectos. Entonces escribe ahí para los que quieran saber más. Y Sí, cuando Cris seguro. también de aquí a semanas, Muchísimo. ella va a hablar un poco más de lo que ustedes hacen y pueden conocer más también. Sí, yo les voy a poner ahorita la página, es focusnations.org, pero espérate. Les pongo aquí mismo el chat, ¿no? Sí. Sí. Lo que puedo hacer también es mandarles la foto de un QR code que tenemos. La idea es que nosotros estamos aquí en Francia porque Dios nos llamó para poder levantar franceses para el reino de Dios. Nuestra idea es lo más básico, así como súper comprimido, es enviar franceses a las naciones. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo. Ahora, cómo Dios lo ocupe, si es que Dios trae de otras nacionalidades, si Dios quiere hacer otros idiomas, Dios puede usar todo para la gloria de su nombre. Así que hacemos evangelismos, enseñamos la Biblia, como nos dijo Tulio y Carlita. Mi esposa y yo estamos enseñando en los ministerios de la Biblia, pero también enseñamos en
bueno, escuelas dominicales en nuestra iglesia, hacemos evangelismos, estamos ahora ayudando a enseñar inglés también una asociación cerca de aquí, que la mayoría son musulmanes. Entonces, estamos, en su momento también estuvimos dando, fuimos parte de una asociación que ayuda a dar comida a los ¿cómo se dice? Las personas que no tienen ni techo ni, ¿cómo se dice? Indigentes. Indigentes, gracias. Entonces, prácticamente hemos estado bastante... bueno, con el confinamiento hemos estado bastante movidos. Ha sido de gran bendición. Igual estamos ahora también ministrando a nuestra familia, las tías, primas de mi mamá, mi hermano, así en un culto que que iniciamos con lo del confinamiento. Así que, como dicen en español, no hay mal que por bien no venga. Así que el Señor todo usa para la gloria de su nombre. Y yo creo que en estos tiempos donde ha habido tanta violencia, hay tanta división, que nosotros podamos ser ese grano de esperanza en el que trae unidad, no solo de estar juntos, así, agarrados de la mano, sino unidad del espíritu, unidad de conocer el espíritu de lo que está escrito en la palabra, ¿ya? Así que ahí les puse, esa es la página nuestra, ¿no? No, espera. Que no sé si la puse bien. Lo siento, pero estamos recién... Focus Nations Instagram. Gracias. Igual podemos pasar después el link de la página en el grupo online que tenemos de todo el grupo, y vamos a pasar más. Sí. Y como Tulio te dijo, también va a haber un espacio para que ustedes puedan compartir lo que están haciendo allá. Sí. Más adelante dentro de la página también. Me imagino que muchos quedarán interesados en cuanto a lo que ustedes hacen. Decirles que lo que Carlitos dijo ahora que hacen es poco a lo que realmente hacen. Es la mitad de lo que de verdad hacen. Y bueno, gracias Carlitos. Ahí no sé si leíste los mensajes que los hermanos te escribieron, te agradecieron por la clase. Y muchísimas gracias. Sí, vi algunos, no vi todos. Voy a regresar arriba otra vez porque igual hay algunos que... Sí. Sí. También, por favor, antes de que te vayas, despídenos, haz una oración, no sé, en francés, porque suena tan bonito. Claro. Ok. Carlos, viste que te olvidaste una palabra y el brasilero te corrigió, y entonces tú ya te olvidaste el español, y así esto es una... Ok. Les voy a enseñar una frase bien cortita, pero que puedes decirle, bueno, generalmente se dice a un grupo porque es vous, pero también es a una persona con mucho respeto, también tú puedes decir. Entonces yo puedo decirles, je vous aime. Je vous aime. ¿Qué quiere decir? Yo les amo. Pero se escribe así, esperen. Je vous aime. Y sí, cierto, otra cosa que estamos haciendo es, estamos enseñando un poquito de francés a un grupo de misioneros que están por venir a ayudarnos con lo del ministerio y todo eso. Así que, bueno, que Dios los bendiga, Jucum Palabra Viva, que Dios los bendiga a todos y que la palabra siga siendo viva en sus corazones, en sus mentes, en sus familias. ¿Ok? Bendiciones, muchísimas gracias. Gracias por todas las gracias. Así que, bendiciones. Bendiciones, Carlos, muchas gracias. Ahora pueden abrir todo su micrófono para ya despedirnos. Au revoir, mon ami.